Hoy tenemos un cielo despejado. La luna se alza brillante en el firmamento y los habitantes de esta ciudad se encuentran a salvo en sus casas. Últimamente se han reportado avistamientos de elegantes caballeros de piel pálida y afilados colmillos. Salen únicamente de noche y se dedican a sancionar la sangre de cuanta potencial víctima encuentren. Así que por favor, no salgan de sus casas y si tienen que hacerlo, cuídense. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este segundo episodio de Expediente Terror, un podcast dedicado a todo lo relacionado con horror, fantasía y ciencia ficción. Acompañándonos en el episodio de esta noche tenemos a Joseph Juárez. Muy buenas noches, Joseph, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Esteban. Muy bien, muy emocionado ya por iniciar este podcast. Para la gente que no lo sabe, lo estamos grabando justo el 31 de octubre, entonces lo hace más emocionante aún, ¿no? En mero Halloween. Así es. También tenemos a Fernando Armenta. Muy buenas noches, Fer, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, aquí entusiasmado en esta noche de Halloween, donde todo puede pasar. Empezando otro podcast con entusiasmo. Genial. Yo soy Esteban Castellanos. En el programa de hoy tenemos un clásico de clásicos en el mundo del terror y estamos hablando de los vampiros y es un tema bastante amplio. Básicamente son siglos de historias de vampiros. No podría haber tema más clásico, ¿no? O sea, el vampiro yo creo que es como el arquetipo o el personaje insignia de todo este mundo del terror, ¿no? Prácticamente tienes que nombrarlo y creo que es muy emocionado porque creo que es un tema muy bueno para hacer nuestro segundo programa. Una vez escuché a alguien decir que el vampiro fue, es y será por siempre. Es así que una frase que define muy bien lo que es un vampiro como tal. Y pues bueno, empecemos con las definiciones de un vampiro. ¿Qué es para ustedes un vampiro desde la cultura clásica hasta la moderna? Es un tipo que brilla, ¿no? Entonces es el moderno, el tipo galán que brilla. O sea, no, ya debut y despedida de Joseph. Ya, terror de algunos, amor de otros. Así definen al vampiro ahorita. Así de tristemente se convirtió el vampiro. Es que, bueno, era una evolución necesaria. Al final de cuentas, los vampiros han existido desde hace un chingo de años y con el tiempo tiene que ir evolucionando porque si no se queda obsoleto. Y es lo que pasa con todas las cosas. Puede ser con los hombres lobo, las brujas, extraterrestres. Y estamos en una época en la que se romantizan muchos temas para llegar a un público juvenil, que es el que conoce a los vampiros o a los hombres lobo con películas como Crepúsculo. Los hombres lobo. Bien, los sexualizaron, no romantizaron, los sexualizaron. Pero hasta eso, fíjate que el vampiro siempre ha estado como sexualizado, ¿no? No, antes el vampiro era el elegante, clásico, romántico, y ahorita es el que brilla. Sí, pero incluso mucho antes de eso, el vampiro estaba asociado con la peste, con cuerpos pudriéndose. ¿Cómo decirlo? Hubo un tiempo, hace ya... Muerto viviente. Exactamente, y un muerto al final de cuentas pues es un ser que se está pudriendo. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando fue la peste en Europa, la gente empezaba a abrir tumbas a diestra y siniestra para corroborar únicamente que sus difuntos no fueran vampiros. Es a partir de la literatura que el vampiro empieza a tomar una forma más seductora, más elegante, comienza a acosar, entre comillas, a las mujeres en sueños. O sea que prácticamente Drácula fue el Edward Cullen de su época. Sí, o sea, lo dirás de broma, pero sí. Cuánta tristeza la mía. Bueno, es que hay niveles. Está interesante, o sea, prácticamente sí siento que en la época contemporánea, en el momento en el que estamos, las secuelas de lo que fue esa saga de vampiros adolescentes enamoradizos, sí vino un poco como a mermar la figura del vampiro. Creo que ahorita en la actualidad no se le toma tan en serio como antes. Bueno, pero también habría otro punto en el que el impacto que tuvo Drácula es décadas y no se pierde su imagen. En cambio, los vampiros de Crepúsculo, pues que han pasado 10 años y ya, o sea, ya ahí murieron. Y la verdad, si los toman como referencia en alguna otra película, serie, caricatura, lo que sea, toman a Drácula y lo toman como el ser de terror mitológico. Toman a los de Crepúsculo y son para parodias, son para burlas. Pero bueno, ya más adelante hablaremos de películas de vampiros que sí valen la pena.
Ahorita, a ver, ¿cuáles son las características básicas que nos presentan los vampiros? O sea, esas cosas que hacen que digamos, este es un vampiro. Adversión al sol, A los crucifijos. repulsión al ajo. Creo que dentro de mi concepción de arquetipo de vampiro, no siempre es así, pero por lo menos en como lo percibo yo, es como un ser elegante, frío, carente de sentimientos, muy calculador. Prácticamente casi tiene el perfil de un psicópata, ¿no? Seductor, agradable. Muy inteligente. Manipulador, sí. Oye, sí. Y pues atractivo. Oigan, pero les falta lo más importante, se alimentan de sangre. Se alimentan de sangre, ¿cierto? Bueno, pero no voy a ir por la calle viendo a alguien que va comiendo sangre, digo. Exacto. Es algo que notes a simple vista, digo, ya se está comiendo sangre, ya no hay duda. Otra, como no tienen alma, no provocan sombra. No se refleja. Exactamente. Los colmillos, bueno, al momento de atacar. Bueno, pero eso sí lo han manejado diferentes medios, en que unos los pueden ocultar y otros no, los tienen, pues los esconden, pero los tienen fijos, nada más los esconden con el mismo movimiento de la boca. Y otros que sí los pueden retraer. Aunque si nos vamos con el mito clásico del vampiro que solo sale de noche, tampoco es que lo necesite ocultar. Digo, nadie se fijaría en si tiene colmillos o no un sujeto al que te topas en un callejón oscuro. Te fijas si tienen cuchillo, ¿no? Ya cuchillo es lo menos. También la existencia del vampiro va en contra de la creación de Dios, por eso tiene cierta debilidad o muestra rechazo hacia los símbolos cristianos, ya sea el agua bendita, los crucifijos, como dijo Joseph, o incluso que no puedan entrar a terrenos de la iglesia. Sí, curiosamente esa parte está muy interesante, ¿no? O sea, prácticamente el vampiro también una característica que se podría añadir es que es como un ser hasta cierto punto demoníaco, ¿no? Contrario, digamos, a estos valores preconcebidos de lo que se considera cristiano. Los vampiros, los crucifijos tenían que ser de plata, no, ¿verdad? Simplemente No. son crucifijos, ¿no? No, y depende del medio, hasta uno improvisado funcionaba. Sí, dependiendo de la película. El agua bendita también, no sé si recuerdo, no estoy seguro si en algún momento, en algún libro o en alguna película con agua bendita se llegaba a combatir a algún vampiro. No lo recuerdo, pero estoy casi seguro de que sí. Pero es algo que está como dentro ya de la cultura general del vampiro, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que es débil al agua bendita o a los crucifijos, pero no sabe por qué. O sea, simplemente lo sabemos. O al ajo. Al ajo. Es decir, no tengo idea de por qué. Hay una enfermedad, se llama porfiria, está muy relacionada con los vampiros. Por ejemplo, uno de los síntomas que tiene es de que las personas que lo padecen no pueden exponerse al sol porque pueden sufrir graves lesiones en la piel. Entonces, en la antigüedad se tenía la creencia de que comer u oler ajo empeoraba los ataques de porfiria. Entonces, sí, las personas con esta enfermedad no podían consumirlo. Por eso, los vampiros tampoco pueden estar cerca del ajo. Oh, vaya. Al final se empeora su situación. Vaya, tiene sentido ahora. Uh-huh. Y así como todos conocemos las características de los vampiros, también sabemos cómo se tienen que eliminar. Ya mencionamos los crucifijos y el agua bendita y el sol, pero todavía hay más métodos que se usaban en la antigüedad para matar a los supuestos vampiros. La clásica, pues está en el corazón. Fíjense que leyendo vi que realmente la estaca en el corazón no mata a los vampiros. Hay tradiciones... Los suspenden. Ajá, efectivamente, los deja como en estado de coma hasta que les retiran la estaca. De ahí que las formas en que usualmente se podía matar al vampiro era cortándole la cabeza o quemándolo. Sí, ya sea con fuego, directo exponiéndolo al sol hasta que quedara en polvo. Y estas son así que tradiciones que vienen desde la antigüedad. Por ejemplo, en Europa, en países como Bulgaria, Hungría, Rusia incluso, a los difuntos se les acostumbraba a poner un diente de ajo en la boca y se les clavaba un objeto en el corazón para evitar que se convirtieran en vampiros. Pues también había unos en los que la tumba la encerraban como con una reja, ¿no? Para evitar que salieran. Me llama mucho la atención como para algunos vampiros basta simplemente con cortarles la cabeza
y en otros casos no, o sea, tienes que cortarles la cabeza y aparte quemarlos para asegurarte que no quede nada de ellos, ¿no? Es como si el vampiro tuviera la capacidad de regenerarse, de reconstruirse, de... Es que también toma en cuenta que el vampiro es un muerto viviente. Digo, si ya revivió una vez, más valía estar seguros. Si ya no tenía un cuerpo o una cabeza que los persiguiera, se acababa el problema. Pero bueno, entonces ya vimos las características, ya sabemos cómo se destruyen o se debilitan los vampiros. ¿Cómo se hace un vampiro nuevo? ¿Cómo se puede contagiar este virus del vampiro? La mordida, la típica, te succiona la sangre, te inyecta, bueno, en algunos medios lo manejan como un virus, en otros lo manejan como una energía sobrenatural. El chiste es de que te muerde y te contagia. Tu transformación puede durar desde instantánea hasta 2-3 días y ahí tienes un vampiro. Y también esta mordedura como que tiene sus variaciones, ¿no? Porque creo que un vampiro te puede morder de forma letal hasta desangrarte y dejarte sin vida. O elegir convertirte en vampiro nada más succionando cierta cantidad de sangre, creo. Uh-huh. E inyectándote como virus o energía que comentaba Fernando y convertirte en vampiro. Era pues decisión del vampiro en turno el que decide si te convierte o simplemente te conviertes en su cena de ese día, ¿no? Pues hasta donde yo sé, o sea, los vampiros así pasan de uno a otro. El único tema que no encontré un origen como tal es, por ejemplo, el primer vampiro. ¿De dónde sale el primer vampiro? Bueno, nada más tengo como que la historia, la mítica, que es un ente sobrenatural como tal, y de ahí va distribuyéndolo a los humanos. De hecho, hay una historia, una leyenda sobre los primeros vampiros, los que dieron origen a todos los... Ahora sí que los vampiros que poblaron el mundo. La historia religiosa de Lilith, la primera mujer de Adán, y de Caín, el hijo de Adán y Eva. De hecho, Lilith siempre es tocada como para temas malvados o no malvados, sino más bien para cuestiones derivadas del mal. Y fíjate que me sorprendió mucho, no tenía esa noción de que se relacionaba el origen de los vampiros a través de este contexto cristiano, ¿no? Se me hace pues muy interesante, porque al final de cuentas Lilith es primero que Caín, entonces podría decirse que el primer vampiro de la historia o el primer antecedente que se tiene de un vampiro es mujer. O sea, me hace muy, muy chistoso, o sea, no sabía, o sea, realmente me sorprendió mucho cuando empecé a empaparme como más de ese asunto. La figura de Lilith viene más que nada del folclore judío y de algunas tradiciones tanto de Sumeria como de Mesopotamia. Ella, al igual que Adán, fueron creadas de barro, pero a Lilith nunca le gustó que se le considerara un ser inferior. De hecho, en los últimos años, Lilith se ha considerado como un ícono feminista, porque fue una mujer que renegó de la inferioridad que le daba Dios y Adán. Ella decía que porque si había sido creada igual que Adán, tenía que tener un rol pasivo al momento de tener relaciones o tenía que ser servicial hacia su marido. Entonces, al no gustarle el ser tratada así, huye del paraíso y Dios la maldice haciendo que cada día mueran 100 de sus hijos. Lilith entonces se entrega ahora sí que a la lujuria noche tras noche, y como venganza hacia Dios decide acosar a hombres en sueños y asesinar niños. Tenemos, por ejemplo, la figura de los sucubos, que son estos demonios femeninos que aparecen en las pesadillas de los hombres para quedar embarazadas, y se dice que precisamente eso es lo que hacía Lilith. Se embarazaba de hombres solteros, hombres jóvenes, sacerdotes, y todos los días daba a luz a un sinfín de demonios, de los cuales morían cientos por día. Y se dice también que Lilith se alimentaba de la sangre de los niños sin circuncidar. Recuerden que esto viene de los judíos. De hecho, justamente eso iba a mencionar ahorita, que a Lilith, aparte de ser la madre de los vampiros, se le considera la primera en muchas criaturas sobrenaturales. La primer bruja, la primer vampiro, la primer sucubo, el primer demonio. Es el origen del mal en muchas cosas, Lilith. Y el símbolo de la lujuria también en muchas creencias. Sí, y no es casualidad que sea mujer. Al final de cuentas, fue una mujer la que trajo el pecado original y fue una mujer la que renegó de Dios. Digo, estamos hablando de la Iglesia Católica. En ese sentido, se entiende que decidieran poner como ser supremo de la maldad a una mujer. Ah, que las mujeres. Y bueno, entonces pasamos a Caín.
Bueno, pues Caín, que era el primogénito de Adán y Eva. En algunos medios lo presentan como un demonio ancestral, un vampiro, un ser del infierno, como por encima de ellos, pero dentro de su misma estirpe. A Caín, esta parte de la maldición de Dios y que por eso convierte en un ser que está muerto en vida y todo, se le pone como el vampiro de vampiros, o sea, como el de sangre más pura, el de sangre más poderoso. Muchos de los poderes más importantes o más relevantes de los vampiros se le atribuyen a Caín. Y es muy curioso, yo creo que en la cultura pop poco se menciona esta parte, ¿no? Generalmente uno piensa en vampiros a título personal, pero yo creo que en general es así. Y para la persona de a pie o la no está tan metida en el mundo del terror, pues inmediatamente piensa en Drácula, ¿no? Cuando es vampiros, pero realmente es Caín ahora sí que el señor de señores, ¿no? El vampiro supremo. Y es una parte como que creo que yo no se ha explotado tanto ni en cine o sobre todo en cine, ¿no? Yo creo que es la parte que más llega a todas las personas. Sí, en general nada más lo mencionan como, si lo llegan a mencionar es, de ahí nació, de ahí viene, de ahí proviene, pero nada más, pues no le dan la relevancia que en realidad tiene. La mayor parte del mito de Caín como vampiro viene de un juego de rol en el que hay un libro que se llama el libro de Nod. Se supone que es la Biblia de los vampiros. Y en él habla de cómo Caín conoció a Lilith. Si conocen la historia de Caín, era el primogénito de Adán, como dijo Fer, era el hermano mayor de Abel. Caín era agricultor, Abel era cazador. Entonces la historia religiosa nos dice que Caín se puso celoso porque Dios prefirió la ofrenda de Abel. Entonces mata a su hermano. Dios, como castigo, maldice a Caín. Y es en base a esta maldición, que también ya la mencionó Joseph, que se da inicio a la tradición del vampiro de Caín. Se dice que lo condenaron a vivir eternamente con dos condicionantes. Una, privado de la luz del sol, y dos, alimentándose de sangre y cenizas. Entonces Caín vaga solo hasta que se encuentra con Lilith y una cosa lleva a la otra y un montón de vampiritos. Como parte de la maldición también incluía la marca, ¿no? La famosa marca de Caín. Así es. Era algo de que no lo podía matar nadie, ¿verdad? Sí, porque desataba la ira de Dios, ¿no? También, o sea, como él es el que maldije, no lo toquen, que sufra solo. Que sufra por la eternidad. Sí, de hecho aquí estoy viendo Génesis 4:15. Si alguien mata a Caín será castigado 7 veces, y Dios puso una marca en Caín para que quien quiera que se encontrase con él no lo matara. Muy pragmático Dios. Así es, Diosito. Puro amor. Fíjate, entonces también Caín no solamente es el primer vampiro, ¿no? También es pionero en tatuajes. Pero, bueno, era más una marca como una cicatriz, una... ¿Qué se me tipo fue de el nombre, marca pero era? es O sea, punto ¿cuál era el perfecto con símbolo cicatrices. en particular de la marca de Caín? Era como una F al revés, una F mayúscula al revés, viendo hacia la izquierda. Ah, sí, y creo que lo tenía en el brazo. Y bueno, ya dejando a un lado las figuras mitológicas de Caín y de Lilith, también hay una pareja que vivió con 100 años de diferencia más o menos, que están muy relacionados con el mito del vampiro. Y no podía ser nadie más que el querido Vlad Tepes, mejor conocido como Vlad el Empalador. ¿Qué pueden decirnos de Vlad? Pues hay mucho en torno a él, ¿no? Creo que para empezar era una especie como de figura de realeza en Rumania, y creo que al parecer era un personaje muy sanguinario con sus enemigos. Creo que incluso existe este mito de que se relaciona la sangre en torno a él porque se bañaba, ¿no? Creo que utilizaba la sangre de sus contrincantes o de sus enemigos para bañarse en ella. Yo creo que nadie hubiese querido tener ese final. Hay muchos mitos alrededor de Vlad el Empalador. Para empezar, nació en invierno de 1431 en Transilvania. No se sabe la fecha exacta, pero se tienen aproximaciones de que es por esas fechas. Fue hijo de Vlad Dracul, perteneció a una orden llamada la Orden del Dragón, que era una especie de secta militar y religiosa. Y esta orden buscaba proteger los intereses del catolicismo y al mismo tiempo detener el avance de los turcos, del Imperio Otomano en Europa. La historia de Vlad, creo que al igual que en muchos casos de asesinos seriales, su infancia los marca de por vida. En Vlad se da una situación similar. Tenemos que, por ejemplo, en 1438, cuando tenía entre 7 y 8 años más o menos, su papá hizo una alianza con los turcos y fue de buena fe, entre comillas, con el sultán. Pero para evitar traiciones, apresa
tanto a Vlad Tepes como a su hermano Radu, que era el menor de los 4 hijos de Vlad Dracul, y deja libre a su padre, ahora sí que para que siga apoyándolo y le muestre su lealtad, teniendo a los hijos de él como prisioneros. Algo muy común en esa época, tener rehenes políticos. Entonces, pues ya algunos años después, Vlad y su hermano escapan, pero en ese mismo año, en 1447, matan a Vlad padre y a su hijo mayor, se llama Mircea. Los turcos los asesinan, les sacan los ojos, se dice que les pusieron hierros ardientes y los enterraron aún estando vivos. Digo, para estas fechas Vlad tenía que 13, 14, a lo mejor 15 años a lo mucho, entonces es normal que empiece a sentir una aversión hacia los turcos, aunque por el tiempo que pasó con el sultán también los entendía, hablaba su idioma y estaba muy interesado en su cultura. Después, con la muerte de su padre, Vlad pasa al trono de Valaquia, esto solo por 2 meses, después es exiliado y después regresa y es rey por otros 6 años, y se dice que durante este periodo mató a casi 40,000 personas, y es aquí pues ya donde empieza la leyenda. No se sabe qué tan modificada fue con el paso de los años, pero pues creo que todos podemos deducir cómo le gustaba matar a sus víctimas. Por algo le decían Vlad el Empalador. No quiero ser tan gráfico, pero creo que no hay otra manera de explicarlo. La empalación consistía en meter un palo de punta a roma por el ano de la víctima, de manera vertical. Entonces el mismo peso de la víctima lo iba empujando hacia abajo, haciendo que el palo se introduciera más hasta salir por la boca. Las personas que sufrían este tipo de muerte podían pasar días ahí en el palo antes de morir. Y también se dice que a Vlad le gustaba salir a desayunar al aire libre, rodeado de todas sus víctimas, y aquí es cuando ya se pone la tradición vampírica, y se dice que como si fuera jugo de naranja, bebía sangre de las personas empaladas a su alrededor. Obviamente eso ya es más leyenda, no está comprobado, pero es parte de la tradición de Vlad como figura vampírica. Ya hacia el final de su vida, los turcos van contra Vlad, logran tomar su castillo. Se dice que su esposa o amante, no recuerdo qué era, se suicida en cuanto llegan los turcos, y estos logran capturar a Vlad hasta que al final muere decapitado a los 45 años. Y es aquí también donde tenemos otro ejemplo del mito vampírico, porque el sultán dicen que le tenía tanto miedo a Vlad que lo mandó a decapitar e hizo que llevaran su cabeza a Turquía, esto para asegurarse de que estaba muerto. Un agradable sujeto. Un agradable sujeto, efectivamente. Tenía su viñedo de cuerpos en su campo alrededor para tomar su buen vino de sangre. Bueno, tenía sus metas muy claras. Era un hombre con visión, ¿no? Exacto, y cumplía. Lo prometía y lo cumplía. Hasta eso se dice que era buena persona, que respetaba la honestidad de los demás. Un hombre con valores. Exactamente. Suena broma, pero es anécdota. De hecho, había leído por ahí que en esto, el relato de la muerte de Vlad, que incluso la cabeza o el cuerpo, no estoy seguro, se lo había llevado la iglesia ortodoxa para buscar encerrarlo y rodearlo de crucifijos y cosas así para asegurar que nunca volviera a resurgir. Obviamente pues no se sabe si este tipo de leyendas son ciertas, pero si fue así, imagínate el grado de terror que le tenían a este personaje como para que incluso la iglesia participara, ¿no? Y más la ortodoxa. Y más en plan temor a que vuelva, no, ni siquiera es a derrotarlo, es temor a que vuelva. Sí, o sea, es un tema ahí bastante amplio, ¿no? Y creo que no se le ha dado la relevancia que debería. Hablaría de prácticamente un personaje que trasciende más allá de lo terrenal, ¿no? O sea, está muy, muy padre esta leyenda en torno a Vlad. Uh-huh. Y pues finalmente se dice que Bram Stoker se basó en Vlad Tepes para crear a Drácula. De hecho, el nombre de Drácula viene precisamente del apellido o del rango, por así decirlo, de Vlad. Su padre era Vlad Dracul. Dracul significa tanto dragón como demonio, y a Vlad el Empalador se le llamaba Vlad Draculia, que era hijo de Dracul o hijo del dragón. Entonces ya de ahí del Draculia de Vlad ya nace lo que es el nombre para el famoso personaje de Bram Stoker. Y como lo mencionaba también, era una pareja. Tenemos que Vlad vivió en los años 1450 y casi 100 años después nace otra mujer, igual que Lilith, relacionada con el vampirismo.
y es Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta. ¿Qué pueden decirnos de ella? No, nomás sé que es que de ella sí no tengo mucha historia, nomás sé que se basaron en ella para el personaje que interpretó Lady Gaga en American Horror Story. Ah, sí. Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560. Fue la hija de Ana y de Jorge Bathory. Fue una mujer con mucha educación, a diferencia de la mayoría de los nobles de su época, que apenas podían leer o escribir. Ella dominaba 2, 3 idiomas ya desde muy chica. Cuando cumplió 11 años, la comprometieron con su primo Ferenc y se casaron cuando ella tenía 15 años. Aquí un dato curioso es que a su esposo le llamaban el Caballero Negro de Hungría, y se tiene evidencias o se tienen cartas que se escribió la pareja en la que discutían las mejores maneras para castigar a sus criados. Tuvieron 4 hijos y ella quedó viuda a los 44 años, y es aquí cuando ya la gente empieza a rumorear acerca de ella. Cuenta la leyenda que mientras ella paseaba por un pueblo, se burló de una anciana, y la anciana la maldijo. Digo, ahorita van a escuchar la maldición, a ver si le pueden llamar maldición a eso. Y la anciana le dijo: algún día se acabará tu belleza y tu juventud. Y esa fue la maldición. Le dijo simplemente que iba a envejecer, y esto la traumó a la pobre de Elizabeth. Entonces, ya completamente obsesionada con mantenerse joven, empieza a reunirse con sirvientes que se acusaban de brujería. Y un día, mientras una de sus criadas la arreglaba, creo que le estaba peinando y le jaló un mechón del cabello, Elizabeth le dio una bofetada a la pobre chica, le sacó sangre, y se dice que cuando vio el lugar en donde había caído la sangre, vio que ya no tenía arrugas. Entonces, con ayuda de sus sirvientes brujas, comenzaron a secuestrar a jóvenes criadas y las llevaban al castillo, las encerraban en jaulas con pinchos adentro para que se fueran desangrando. Incluso es famosa la imagen de Elizabeth Bathory en una tina con una mujer colgada encima de ella, escurriendo sangre sobre la tina. En esa época también tomemos en cuenta que era muy común que se murieran los criados y que tuvieras que estarlos cambiando constantemente, porque al final de cuentas eran una propiedad más de los nobles, y estos podían castigarlos e incluso darles muerte. Entonces a nadie le importaba que desaparecieran muchachas pobres. El problema fue cuando se acabaron las muchachas pobres y empezaron a llevarle doncellas nobles a las que se supone que Elizabeth las iba a instruir. Ya cuando empezaron a desaparecer las chicas ricas fue cuando empezaron a pensar que algo raro pasaba ahí. Entonces ya la iglesia le pidió a un primo de Elizabeth que fuera al castillo de ella a ver qué estaba pasando. Para esto este primo estaba peleado con ella. Entonces, mientras más cosas encontrara, más le convenía a él, porque podría hacerse de la riqueza de su prima. Y cuenta la leyenda que cuando el primo llegó al castillo, lo primero que vio fue una criada moribunda en el patio. Pero digo, una criada, ¿a quién le importa una criada? Entonces el tipo pasó de largo, y fue cuando entró al castillo que se encontró cuerpos, sangre por todos lados, el castillo apestaba, y ya... De hecho, perdón, te interrumpo, Stan. Creo que hasta Elsa tiene como un récord Guinness, ¿no? De asesinatos. Creo que se le atribuyen 650 muertes a ella sola. Uh-huh. Entonces, como le encantaba esa parte. Y creo que también era asesina por necesidades sexuales, ¿no? Creo que seducía a sus víctimas, le obtenía de ellos ciertas, digamos, favores sexuales, y en el acto, después del acto, los asesinaba, ¿no? Y creo que es curiosa esta parte, porque creo que a lo mejor de ahí viene esta inspiración o esta como característica que posteriormente, digo, con Caín y con Lilith creo que no existe esa influencia, pero creo que con Elsa sí es esa parte como de la sensualidad, ¿no? La sexualidad, como que esa parte seductora que tiene el vampiro. Es que más que la sexualidad se van a lo erótico. Pero bueno, entonces ya finalizando con la historia de Elizabeth, sí, efectivamente se le atribuyeron más de 600 víctimas. Ella se negó a testiguar en su juicio, pero su mayordomo, uno de los principales proveedores de chicas, dijo que frente a él mínimo murieron 37 doncellas entre 11 y 26 años. Y debido a que era una condesa, no podía ser condenada a muerte. Entonces su castigo
fue vivir encerrada en una torre sin puertas ni ventanas, en donde solo tenía un pequeño hueco para que le pasaran la comida. Finalmente, después de 4 años de estar encerrada, fallece el 21 de agosto de 1614 y tenía 54 años. Edad avanzada para la época. Sí, de hecho. Sí le funcionaba la sangre. Con lo que podemos deducir que la sangre sí funcionaba. Sí. Digo, creo que ya estamos revelando secretos ancestrales, pero digo, no hay que probarlo, no hay que hacerlo, pero La sangre aumenta tu esperanza de vida. Ok, bueno, y pues ya pudimos ver con estos ejemplos de los más famosos, Erzsébet y Vlad, cómo alimentaron al mito vampírico. unos aspectos, otros, y ahora viene lo curioso, el cómo fue evolucionando a partir de estos seres primogénitos en su género. Es curioso, ¿no? Porque si se dan cuenta, sigo como relacionando mucho esta parte de la sexualidad con Erza, con los vampiros. Y por el contrario, con Drácula es como la parte más sanguinaria, ¿no? Más perversa. Y prácticamente, pues, son estas 4 figuras, pues, las que le dan esas atribuciones a lo que podríamos decir es como la concepción general pop del vampiro, ¿no? Ese ser seductor, malvado, sanguinario, Erótico. diabólico, erótico, elegante. Sí, porque la mayoría tenían un título noble. La condesa, el otro era príncipe, quedamos, ¿la? Efectivamente. Entonces también se les atribuye eso, que tenían un título, que eran poderosos, de renombre. Al fin de cuentas también es parte importante de esa como cuestión selectiva, ¿no? Que en algunas historias de los vampiros se maneja. Pues sí, si le voy a chupar la sangre a alguien, no a cualquiera. Exactamente. Exacto. Y oigan, ¿qué les parece si pasamos a recomendaciones de películas o libros de vampiros? Pues fíjate que en cuanto a literatura, no he tenido como de leer tantos libros de vampiros. Creo que todos hemos leído Drácula, es el clásico. Pero en películas, obviamente es igual, ¿no? O sea, prácticamente es el clásico del propio Drácula. Pero no sabría si recomendar la original, la de 1929, creo me parece. O el remake que se hizo después. ¿La de Bela Lugosi? Sí. No, 1931. 31, ¿verdad? Sí. Y posteriormente se hizo un remake, me parece, creo que fue 30 años después, en los 60s, que también es un clásico. O sea, las 2 películas, tanto la original, la de los años 30, y el remake que se hizo después son un clásico. Creo que toda persona que quisiera saber más de los vampiros forzosamente tiene que pasar por alguna de esas 2 películas, pero en lo particular no sabría yo cuál recomendar. A mí me gusta más la original, ¿no? Creo que toda película que es como antigua de terror y que está bien hecha, tiene un toque muy particular. Yo siento, digo, aquí como comentario a la original que mencionas, así como dijiste de que las antiguas están mejor hechas y todo, también un aspecto que siento es que le dan mucha importancia y mucho énfasis al vampiro en sí, lo que es, a diferencia de las modernas, de que como ya asumen que sabes lo que es un vampiro, directamente se van a lo sangriento. Entonces, por ejemplo, en estos clásicos sí hacen más énfasis en la esencia del vampiro, en qué es el vampiro, más que en el salgo y mato gente a lo loco, pues. Además de que la Drácula de Bela Lugosi está basada en una obra de teatro basada en el libro de Drácula. Entonces es más teatral, y digo, la imagen de Bela Lugosi como el vampiro sí es muy famosa, muy reconocida. Y creo que la otra película que mencionaste, Joseph, es la de Drácula con Christopher Lee. Es de los 90s. O la de los 90. No va a ser la de Christopher Lee, porque sí, la de los 90 nada que ver. De hecho, es punto y aparte. Creo que la de los 90 es con Gary Oldman, ¿no? La de Drácula de Bram Stoker. Sí. Drácula de 1931 es de los estudios Universal, y la Drácula de Christopher Lee es de 1958, creo. Y esta es de Hammer, que fue algo así como la competencia a los monstruos de Universal, pero en Europa. ¿Alguna recomendación, Fer? Pues yo me voy a ir un poquito más a recomendaciones modernas, para no quedarnos en las antiguas.
Bueno, exclusivamente de vampiros, pues no es, pero por ejemplo me gusta mucho el tipo de vampiro que presentan en la serie de Sobrenatural. No sé si alguno la ha visto. Muchas temporadas para mí. No es tan seductor, es más el tipo vampiro salvaje que sí viven en manadas, pero más salvajes. Consumen sangre. Aquí sí tienen la cualidad bueno, la característica de que los tienen que matar decapitándolos. La estaca en el corazón es un chiste para ellos. La alimentación no se basa solamente de sangre, pero así como comentaba, se pueden alimentar a comida humana, pero poco tiempo, o sea, no es de puedo mantener una dieta así. Entonces me parece más una mezcla entre hombre lobo y el vampiro clásico, por como lo tienen. Sus colmillos no lo manejan como solamente los 2 colmillos de la parte superior, lo manejan como toda la dentadura en forma de, pues sí, de colmillo, en forma afilada, con la cual atacan a la víctima. Está como en el limbo entre ser un zombie, ¿no? Y un vampiro. Como ser un hombre lobo y un vampiro, más que nada. Sí, también recordemos que antes de Drácula y de el vampiro de Polidori, los vampiros eran más salvajes, eran ahora sí que cadáveres relacionados con la peste, con la podredumbre, con plagas, con ratas. Digo, entonces sí, a lo mejor no he visto Sobrenatural, la verdad, pero me imagino que es más bien una mezcla de ambos vampiros, ¿no? Los elegantes y los salvajes. Sí, porque también llegan a tocar los humanos convertidos en vampiros que son pues un poco más de la clase alta, los ricos, pero en tiempo moderno, pues. Pero al momento de hacer su ataque vampiro, pues sí presentan las mismas características, al modo un poquito más salvaje. Y bueno, yo les quiero recomendar una película mexicana. Esta película es Cronos, o La invención de Cronos, de Guillermo del Toro. Es su ópera prima, salió en 1993 y cuando la vi, la verdad me sorprendió bastante. Es de vampiros, pero en ningún momento te dice que son vampiros, simplemente lo deduces. Y básicamente pues, se trata de un anticuario que se encuentra con el artefacto de Cronos, que es una como cajita en forma de escarabajo, y es este dispositivo el que hace a los vampiros. Y ya pues ahí se hace como una lucha entre este anticuario y un empresario que quiere ser inmortal. Me gustó mucho porque Guillermo del Toro toma el tema de los vampiros de una forma distinta, y es como les comentaba hace rato de la figura trágica que no quiere vivir para siempre, que no quiere alimentarse de sangre y que solo quiere su vida de regreso, cosa que ya no puede tener. Si pueden echarle un ojo a Cronos, la verdad, yo creo que sí les va a gustar. Lo convertimos en la recomendación de la semana. Tengo pendiente esa parte, ¿no? De revisar la filmografía más vieja de Guillermo del Toro. Ahora que lo mencionas, la parte trágica del vampiro, ¿qué tipo de historias a ustedes les parecen más como interesantes? Aquella en donde el vampiro está con esa parte de trágica, como comentaba Esteban, donde no quiere ser vampiro, o aquella donde simplemente es un ser que es despiadado y busca hacer el mal para conseguir un fin determinado. Yo creo que prefiero los vampiros violentos. ¿Los violentos? Los que matan y no les importa, o sí les importa pero se aguantan. Mira, a mí me gustan los vampiros no agresivos, no, pero los malos, los que son como tú dices, que matan y no les importa, saben que está mal, pero les va al madre, o sea, literalmente. Hay un vampiro que, bueno, hay una versión de Drácula que salió en una película animada de Batman, no sé si lo llegaron a ver. No. La verdad me gustaba mucho ese vampiro porque esa versión de Drácula, porque era igual, el tipo rico, elegante, era un doctor de renombre, de hecho se hacía llamar Alucard, que en muchos lados lo usan, que es Drácula al revés, pero era un vampiro, como yo decía, o sea, malvado, malo, o sea, él iba por la ciudad, iba convirtiendo gente, iba armando su horda de vampiros para que destruyeran la ciudad, entre ellos, de hecho, hasta convierte al Guasón, y al último momento fue de que Batman encuentra una cura para el vampirismo que obviamente en él no funciona porque él es un ente sobrenatural, como él mismo lo dice, pero es un vampiro que se le pone al héroe, en este caso, cara a cara, y en plan de, yo soy el malo, yo soy el vampiro,
¿qué vas a hacer? O sea, en ese plan de no me importa que seas el bueno, no me importa que estoy matando gente, no me importa que estoy destruyendo, es lo que hago, eso me gusta. Y ahí proceden, bueno, ahí destruyen al vampiro lo que es con una exposición directa al sol. Creo que es Batman contra Drácula del 2005. Creo que sí, sí, ¿qué va a ser ese? Ok. ¿Alguna otra recomendación de vampiros, Joseph? Pues fíjate que hay una película, ¿no? De adolescente, se crean. ¿Crepúsculo? No, Ya, la tenías que recomendar. Todo el capítulo la sacas a colación y... Crepúsculo, ¿no? Interesante, buen. Es fan de Closet. No, no sé, es que fíjate que estaba precisamente haciendo como una recapitulación. No sé si es porque precisamente estoy como muy inmiscuido en la parte pop de la cultura del vampiro, pero no recuerdo una película, por lo menos contemporánea a mí, y que, bueno, como comentábamos, de hecho ahorita pues el cine de terror tiene poca difusión, pero no recuerdo una buena película. O sea, realmente estoy como tratando de hacer una recapitulación, pero no recuerdo una película como tal, más allá del Drácula clásico, ¿no? Que me haya como marcado, o que diga, es que esta es una película que vale la pena ver. Me acuerdo mucho de Van Helsing, ¿no? Pero pues es una película más de acción que de terror, ¿no? O el propio Blade, ¿no? ¿Se acuerdan de estas películas de Que también unas las dirigió Guillermo del Toro. Guillermo del Toro? Sí, de hecho. Que de hecho el vampiro de Blade está muy padre, o sea, el diseño está muy, muy original y me gustaba bastante no sé si recuerdan, esta escena se me hacía muy, y creo que es del 99, y creo que es en la segunda película, o no, creo que es en la primera. En la escena de la discoteca donde están todos los vampiros bailando. Ah, sí. Y de repente abren como la Y se abren los aspersores. Los aspersores, contra incendios y sale sangre y todo está así todo. Esa parte se me hace muy, muy interesante, me gustaba. Pero sí, no recuerdo como tal una película contemporánea, y cuando digo contemporánea hablo de los 90s para acá, que me haya, o sea, hablando específicamente de horror, que me haya marcado en cuanto al personaje del vampiro. Sí, de hecho, pues igual no forzosamente tienes que recomendar películas de terror, con que salgan vampiros. Yo recomendé la serie Sobrenatural. Sí, de hecho yo traigo una de comedia. ¿De comedia? ¿Con vampiros? Sí, a ver, pero ahorita primero, Fer, ¿tú alguna otra recomendación? No, pues, bueno, recomendación, pues como tal, pues ya no se puede disfrutar. Estaba la obra de Joseph Force, la de Orlok el vampiro, muy buena. Ópera rock, tipo la de Frankenstein también, pero la versión de Orlok la verdad estuvo muy, muy buena. Pueden encontrar en YouTube fragmentos de la obra y todo el soundtrack. No sé si en algún lado se puede encontrar la obra completa, pero por lo menos fragmentos, no sé, 20, 25 minutos son los que he visto en YouTube y se ven bien y se entiende un poco la historia de la obra. Sí, yo me quedé con muchas ganas de ver esa obra. Ojalá y regrese algún día. Pues esperemos porque sí la vale. En 5 años yo creo, con eso de que les volvieron a aplicar el botón rojo ya. Nada, ni me digas. Sí, no hay nada. Bueno, ahora sí, mi recomendación de comedia. ¿La comedia? Es una película relativamente reciente, salió en el 2015 e incluso estuvo en Netflix, pero ya la quitaron. Ya la busqué en tier para volverla a ver y ya la quitaron. Se llama What We Do in the Shadows y en México le pusieron Entrevista con los vampiros. Es una película muy, muy divertida. Es como una parodia de... No es parodia, es directamente comedia y está filmada como falso documental. Se supone que hay unos como reporteros que están entrevistando a los vampiros y es de esos tipos de realities en donde la cámara los va siguiendo en todo momento, como tipo, no sé, perdonen la comparación, pero algo tipo las Kardashian, pero con vampiros. Y se supone pero que con sangre y cosas así. Y hombres lobos. Así, en resumen, son 4 roomies, son vampiros, y cada uno tiene diferentes edades. Hay uno que tiene como 8000 años, hay otro que tiene 800 años, otro tiene 180 años, y cada uno está como que representando diferentes épocas de los vampiros. Incluso el vampiro más viejo lo tienen encerrado en el sótano porque
es idéntico a Nosferatu, de ese de que le da tantito la luz del sol y se derrite, de tan frágil de que es después de 8000 años. Y es el más agresivo de todos, mientras los otros son más como las versiones romantizadas. Y pues toda la película los están siguiendo cómo viven su día a día, cómo el más joven de los vampiros aún intenta encontrar a su antiguo amor, cómo tienen esta pelea con los hombres lobo actuales. Y no sé, la verdad, esa película me la recomendó un amigo hace algunos años y creo que es de las mejores películas que me han recomendado en cuanto a vampiros. No de terror, pero sí es, la verdad, muy, muy divertida. La metemos también en recomendación de la semana. Sí, fíjate que se me olvidó mencionar una película que mencioné la vez pasada, que fue la de Entrevista con el vampiro, precisamente. La tuya es Entrevista con los vampiros, esta es Entrevista con el vampiro. Es una película de los 90s que protagoniza Brad Pitt. Y creo que Antonio Banderas, ¿no? Sí, fíjate que Antonio Banderas es buen vampiro, me sorprendió. Y Cruz. Es Tom Cruise, efectivamente, que también siento que le queda esta parte como del vampiro. Esta película pues no es de terror, bueno, no siento que sea de terror, pero me gusta bastante la forma como del conflicto. Como podrán ver, a mí me gusta más la parte trágica del vampiro, ¿no? Como dilema entre ser y no ser. Y me gusta porque exploran un poco al personaje, ¿no? O sea, va un poquito más allá de simplemente el hecho de cometer, digamos, los actos como tal del vampiro, sino que explora el personaje, lo trata de explicar y te muestra un poco como qué es en sí el vampiro. Y por ejemplo menciona la parte esta de los niños, ¿no? De cómo no puede haber vampiros niños, ¿no? Porque pues se quedan estancados, no crecen, la gente se da cuenta, son caprichosos. Se hace divertida, la película se me hace interesante y creo que también es una buena opción como para, si quieres saber más de sus personajes, pues palomeártela un domingo, ¿no? Esa también la voy a ver. Nunca la he visto. Y bueno, creo que ya nos extendimos demasiado. Yo propongo que hagamos luego otro programa para puras recomendaciones de vampiros, en películas, en literatura. Todo, hasta en caricaturas, donde haya salido. En caricaturas, exactamente. Ahí sí tengo tema. Hasta en Dragon Ball hay referencia a los vampiros. Exactamente. También. Ya, ahorita ya fue más que nada un análisis histórico de leyendas de vampiros, pero sí, luego nos ponemos de acuerdo para uno especial para el vampiro en representaciones de la cultura popular, en caricaturas, en animes, películas, libros, series, lo que sea. Pero entonces, creo que ya viene siendo hora de despedirnos por hoy. ¿Algunas últimas palabras, Joseph? Pues espero que hayan disfrutado esta emisión del podcast. Ha sido muy interesante hablar sobre, insisto, la figura central del terror, que es el vampiro. Fue incluso para mí muy interesante pues conocer algunas cosas que no sabía, ¿no? Esteban lo redactó muy bien. Esperemos que pues las siguientes emisiones sigan siendo tan enriquecedoras y divertidas, ¿no? Espero que la gente que nos haya escuchado la haya pasado un buen rato y pues aquí a seguirle dando. Excelente. ¿Unas últimas palabras, Fer? Pues nada, que nada, agradecerle a ustedes, a los que nos escuchan, por otro programa muy interesante ahora en tiempos de Halloween, donde, pues como comentaba, nos hemos enriquecido de temas nuevos, orígenes, de los mitos, y pues se cuiden de los vampiros, que hoy todo puede pasar. Ok. Les recordamos que pueden encontrar este podcast como Expediente Terror en Spotify, Apple Podcasts y YouTube todos los sábados. También los invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, Expediente Terror Podcast, en donde encontrarán contenido relacionado al terror, fantasía y ciencia ficción. Y finalizamos este episodio con una frase de Lestat en Entrevista con el vampiro. Dios mata indiscriminadamente, y nosotros también, porque ninguna criatura de Dios es como nosotros, ninguna se parece tanto a Él como nosotros. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue Expediente Terror. Buenas noches.